Y yo, la gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy WallyPamer. Gente bonita, hoy les traigo una máquina de soldadura inverter que es tanto microalambre como electrodo. Y la enseño en este canal porque es la máquina que yo utilizo, que siempre he utilizado y que me ha gustado mucho. Precio, buena calidad y trabaja muy bien, la verdad que es una máquina muy eficiente. Vamos a pasar ahorita a sus especificaciones, pero aquí se equivocaron en la pinza y en el electrodo, era al revés, la pinza para allá y el electrodo para acá. Y pues nada, vamos a pasar rapidísimo a sus especificaciones, ¿vale, chicos? Potencia de entrada es de 120 voltios, son de 60 hercios. El voltaje sin carga es de 68. Rango de corriente de salida MIG, que es el microalambre 50-120 de AMP. Y de MMA es 20 a 120, ¿vale? Ciclos de trabajo, chicos, es del 60%, estamos hablando que si son 10 minutos debe de trabajar 6 minutos y 4 minutos de descanso para no forzar la máquina, ¿vale? Clase de aislamiento es aislamiento SF, esto quiere decir que aguanta temperaturas máximo de 115 grados, clase de potencia de casco es IPC21S, polvo agua. Y bueno, este es el peso de la máquina y las dimensiones y todo este show que a mí la verdad me ha gustado muchísimo. Por eso es que la traigo al canal, no es tan cara. De todos modos, aquí abajo les voy a dejar el link de descarga. Esto no es una descarga. El link de compra para que la puedan ir a comprar. Yo la compré por Mercado Libre. No es nada patrocinado ni nada, solamente enseño algo que a mí me ha funcionado y que puedo recomendar. Y pues nada, sacamos la pistola, ¿vale? Que esta pistola le cabe para 0.08 milímetros y 1 milímetro de espesor en microalambre, ¿vale? Que vamos ahorita a enseñarles a cómo montar todo, cómo debe de ponerse el microalambre o si vas a hacer con MMA. Ok, bueno, aquí entra el microalambre. Esta es la boquilla de cobre, es el aislante para que no, va pasando ahí el microalambre. Y como es cobre, no tiene contacto, no se pega y nada de eso. Está bien hechita, chulada. Este es el tapón. Y bueno, tiene su tierra, su pinza de tierra. Yo les recomiendo cambiar esta a una más grande porque a veces no puede cubrir varios anchos de metal. Y pues nada, ¿vale? Que tiene igual su para poner el electrodo, su pinza de electrodo. Y y pues nada, también está muy cortita. Yo le añadí igual cablecito. Y aquí está la poderosa Maniwis. Está padre porque es compacta, no pesa tanto y la puedes llevar a donde sea. La verdad que estas máquinas desde que salieron, chulada, porque así no compras mucho cable, la pones arribita de la mesa, es 127 voltios, como dice ahí, y bueno, fácil de conectar, fácil de usar, y que yo sí la he tenido trabajando, a lo mejor bastantitas horas, y si le doy su tiempo de descanso también. Y pues nada, este sujetador para el microalambre, acabo de decir que solamente puede ponerse rollo de kilo en microalambre. Que por aquí lo voy a enseñar, que es te regalan 12, a mí me regalaron este Redbow, es de 1 milímetro y este también es de 1 milímetro, solamente que trae un poquito menos, es de 5 kilos. Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar a poner, voy a utilizarlo, pero les voy a enseñar uno que yo compro, que para mí es más estético, es más bonito, bueno, que tiene aquí su instructivo, que les voy a enseñar dónde está el apartado de conexión, por si no me explico bien y puedan verlo ustedes, y pues echarle una leída, pero bueno, espero entenderme bien, ¿vale? Que este es el de 8 milímetros. Este a mí me gusta porque es más bonito. Deja más bonita la soldadura, no te deja tan grande. Pero los dos son muy buenos. Pueden comprar de los dos. Obviamente hay que poner la boquilla de si es para 8.08 milímetros o 1 milímetro, ¿vale? Y bueno, en este apartado se ve cómo debemos de conectar, ya sea MMA o debe de ser MIG, el microalambre. Y vamos a empezar, ¿vale? Que para MMA electrodo vamos a empezar por porque este es más sencillito. No hay que hacer tanto desma. Tiene que ir de este lado, ¿vale? Aquí tienen que ponerse la tierrita como indica aquí, mira. Ahí me acerco, mano. Ahí está, perfectamente. Vale. De este lado vamos a poner lo que es la pinza de electrodo.
Y listo. Metemos y giramos a la derecha, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Meto y giro a la derecha. Ya nomás faltaría conectarlo. Aún, bueno, ya que conectamos todo eso. Ahí y atrásito tiene su botón de encendido grandecito y lo presionamos, ¿vale? Va a empezar a prender el ventilador. Es un poquito ruidosa, pero no es más ruidoso la soldadura y todo lo que hacemos, ¿vale? Y bueno, que les explico. Para ponerla en MMA no está tan complicado. Nomás le ponemos ahí arribita. Me acerco, me voy a acercar. Ándale, chiquitín. Ahí está, debemos de cambiarle a MMA. También tenemos Flux, es el que les digo, 0.8. El microalambre del grosor 0.8 y del 1.0, ¿vale? Con esto vamos graduando la intensidad de fundición. Y pues bueno, vamos a pasar al microalambre. Debemos de quitar la tierra y ponerla de este lado. Vamos ahora a cambiar porque de este lado vamos a poner lo que es el microalambre, ¿vale? Ahora, tengamos cuidado con la pistola, chicos, y con el cable. No debe de estar lo más derechito, no debe estar doblado, porque si no, se quiebra, se atora el alambre y ya no va a salir, ¿vale? Y es un rollo quitarlo y desperdiciar mucho microalambre. Aquí tenemos dos guías, una guía del conector, ahí está merito, para el sujetador de... y aquí igual tenemos una ranurita. El otro es para la pistola, el encendido. Entonces metemos y giramos a la derecha, una vuelta completa y hasta ahí. No le presionen tanto, nomás es al llegue. Y ese ya tendríamos que conectarlo sobre su guía también. Y tiene como un tipo rosquita que hay que asegurarla para que igual no se salga. Y bueno, pues ya quedó todo guapísimo. Vamos a sacar lo que es el microalambre. Yo voy a sacar este que te regalan, que es de medio kilo. Quiero acabármelo primero y enseñarles a ponerlo igual también, ¿vale? Vamos a aflojar tantito la entrada del sujetador para el riel del motor. Vamos a poner eso, vamos a quitar esto. Son 3 piezas aquí, chicos. A mí yo la primera vez que lo quité, híjole, perdí el resorte, mano. Después de un rato lo encontré, pero bueno, ya quedó, ¿vale? Vamos a quitar esto, bueno, a quitarle el papelito y la cosita esa de bolsita. Chicos, corten el alambre excedente, pero recto. No lo vayan a cortar esquinado porque se va a atorar sobre el resortito que tenemos que meterlo. Vamos a ponerlo así de este lado. Vamos a ponerlo así como está en el video. Debe de salir por debajo el microalambre, ¿vale? Y lo tenemos que poner en el resortito que ahorita les voy a enseñar. Voy a hacer una toma de cerca y les voy a enseñar cómo debe de ponerse todo. Una vez puesto eso y medio ponerlo en el resorte, pongan lo que es el sujetador, el resorte y la tuerquita para que no se siga deshilachando el microalambre. A mí ahorita se me deshilachó, se me desenrolló, hijo de madre, pero bueno, que no pasa nada. Lo importante es que no se vaya a atorar, ¿vale? Entonces ahí quedó. Y con la madre ya puse esa. Meto el microalambre. Ahorita les enseño, tranquilos, cómo va todo este show, para que puedan aprender bien a hacerlo ustedes. Vale, y regreso la tuerquita. Ahí está. Ahora sí hacemos un acercamiento, ya que está puesto todo, para que les pueda explicar cómo es este show. Vamos a girarle tantito. Ahí está, para que apriete y no se me siga deshilachando, ¿vale? Entonces, para ponerlo, chicos, hay que quitar, bueno, esa es una tuerquita con el que vamos a pasar. Quitamos esta merita para acá, y ese lo vamos a jalar para adelante, ¿va? Para que pueda pasar por ese resortito el microalambre y pueda agarrarse de este riel de abajo donde va el motor, ¿vale? De ahí pasa y tiene como unas tipo ranuritas, ándale, ahí se ven, ahí tiene que enroscarse, ¿vale? Tiene que, ¿por qué? Porque esto como hace como fricción y lo va jalando, ¿va? Primero pasamos el microalambre, esta la sellamos para allá para que pueda pasar derechito, después lo regresamos, ahí quedó, bien guapetón, ahí vemos que esté bien en medio, tenga esa tensión, y ahora sí ponemos el otro valerito que está arriba, lo metemos, a ver que se enfoque por favor, ahí que se enfoque bonito, y después ya ponemos el sujetador. Vamos a ponerlo, lo pasamos y ahí quedó, guapísimo. Ya después de eso, chicos, vamos a tener que ponerle a la pistolita que sujétenlo, chicos, antes de que se siga deshilachando, ¿vale? Pónganlo a una medida que no esté muy apretado, pero que sí pueda rodar, ¿vale? Esperamos a que salga. Ya cuando sientan el alambre en la pistola, por decirlo así, vamos a quitar esta pieza para que pueda embonar bien.
Esperemos a que se... Ahí está. Vamos a desenrollar esto. A quitar y vamos a esperar a que salga todo el microalambre. Ahí está. Uy, qué bonito. Sale, chicos. Si no entra, chequen porque puede ser la otra. Para que... Esa creo que es la 0.8. Ahorita les enseño. Tiene uno más chiquito el hoyito que... Ahí se ve, mira la diferencia. Pongan la que vale. Ponemos esta y ruédenle tantito. Ahí está, ya entró. La ponemos bien y al último ponemos el capuchón. Este merito. Un poquito más y ponemos capuchoncito. Ahora les recomiendo cortarlo a 1.5 en centímetros. Ahí está, 1 centímetro hasta 1.5 para que puedan soldar bien. No lo hagan tan cerca. Y pues bueno, ya quedaría todo, chicos. Ya está todo bien chévere, bonito para el mic. Y yo siempre soldo a 7. Bueno, los que van iniciando solden a la velocidad 7. Y bueno, si ya son buenos, les suben hasta el 16. Y pues nada, gente bonita, cuídense mucho. Adiós, guapos.